Quiero empezar diciendo que me doy por satisfecho con la intervención que ha hecho la doctora Catalina Velasco. Creo que hay suficientes elementos de juicio para precisar muchas de las denuncias que aquí se hicieron en las sesiones anteriores. Pero quiero referirme a 5 asuntos de manera muy rápida, señora presidenta. Lo primero, yo creo que este debate desborda los alcances de lo que pudiéramos discutir y decidir en esta corporación. Porque tiene que ver, doctor Rojas, no está el doctor Rojas, ni el doctor Palacio, ni el doctor Acosta, con asuntos que tienen que ver con problemas con digamos, el contenido de la política pública de vivienda de interés social del orden nacional, que establece unas posibilidades y unas restricciones. Un modelo de política pública que, entre otras cosas, como lo dice el propio Plan de Desarrollo del Distrito, superó el mito de que lo público era exclusivamente lo estatal y que entonces en una política pública concurren lo público y lo privado. Algunos califican ideologizadamente de neoliberal ese planteamiento, pero bueno, esa es la realidad que tenemos y por supuesto que por esa vía superamos, señora presidenta, aquella imagen de que el Estado era un proveedor de la vivienda popular, ¿no? De tal suerte, doctora Benedetti, que esto no es solo un asunto de reingeniería de la Secretaría del Hábitat, sino que estamos en presencia de una discusión de mayor alcance que tiene que ver con la Política Nacional de Vivienda de Interés Social. Y esos marcos normativos, entre otras cosas, han permitido la concurrencia del sector privado en la provisión de la vivienda popular con un rol facilitador y promotor del Estado, y esa concurrencia ha atraído a constructores que, como lo dice el doctor Carlos Vicente, a veces no se sienten desde el punto de vista financiero atraídos para producir vivienda de interés social y tienen que ser presionados por el Estado para que la produzcan, porque no es rentable respecto a la vivienda suntuosa, pero además permitió también la concurrencia de organizaciones como FENAVIP, que el doctor Fernando Rojas conoce muy bien porque trabajó con ellos y está muy vinculado con ellos. De tal suerte que incluso esa política es una ventana de oportunidad para las organizaciones populares de vivienda y para las federaciones de vivienda popular. Pero en todo caso, lo que quiero decir, y eso es lo primero que quiero dejar en este debate, es que hay unos marcos normativos, algunos muy favorables, como la Ley 388 del 97, y restricciones en el modelo de vivienda de interés social. Y eso es un asunto estructural en la provisión de vivienda que hay que considerar en este debate. Ya lo dijo la doctora Catalina Velasco, es que tenemos un esquema en el que se gestiona suelo por parte del distrito, en el que el beneficiario tiene que hacer ahorro programado para acceder a un subsidio, en el que luego de acceder al subsidio y de acceder a una oferta de vivienda, tiene que buscar el cierre financiero con un sector financiero que no quiere saber nada del crédito inmobiliario, sobre todo para estratos 1 y 2 o para estratos pobres, de tal suerte que no estamos en presencia de un problema que se resuelve única y exclusivamente en la competencia del funcionario de Metrovivienda o de Caja de Vivienda Popular o de la Secretaría. No, estamos frente a un verdadero bloqueo estructural del modelo de política pública de producción de vivienda de interés social. Y claro, los 49 meses de los que usted habló, doctora Catalina, a veces son más. Usted, doctor Fernando Rojas, lo sabe lo que demoran los proyectos de vivienda y las dificultades que se presentan con el pago del uso de la tierra y los CRE y el cierre financiero, etcétera. Yo quiero dejar planteado esa dificultad como un asunto que hay que registrar en esta discusión. Segundo, yo creo que tenemos que superar otro mito, y es pensar que una solución de hábitat, una solución habitacional es una vivienda construida. Yo incluso creo que tendríamos que pensar en una baraja de posibilidades de soluciones habitacionales. Tendríamos que pensar en arriendos y en subsidios de arriendos desde el distrito para poblaciones que no tienen posibilidades de acceder a la vivienda por el modelo de política pública que tenemos y por las restricciones legales que tenemos. Tendríamos que pensar en el leasing habitacional, por ejemplo, como otro instrumento de provisión de vivienda o de provisión de soluciones habitacionales. Y otro tipo de instrumentos distintos
a la casa o al apartamento de cemento y ladrillo. Ese es el segundo mito. Yo creo que ese es un asunto que tendríamos que traer a colación en la discusión de la política de vivienda del distrito, que entre otras cosas la votamos en el plan de desarrollo. Tercero, creo que fue el doctor Palacios, o el doctor Palacios, que dijo o afirmó que lo que tenía prevista la Secretaría en materia de metas era insuficiente frente al déficit de vivienda. Pues por supuesto que sí. Eso es una verdad de perogrullo. Pues el doctor Palacio descubrió el agua tibia, ¿no? Pues claro que tenemos un déficit de 307.000 soluciones de vivienda entre déficit cuantitativo y déficit cualitativo. Y que la meta que votamos, incluyendo el doctor Palacio, que creo que votó el plan de desarrollo, fue de 103.000 viviendas. O sea que no pidamos más, porque eso fue lo que votamos con unos recursos correspondientes. De tal suerte que claro que lo que se propone el plan de desarrollo es reducir en parte esa brecha entre oferta y demanda de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario. Y eso que, como lo dijo la doctora Catalina, nosotros estamos en presencia de 25.000 nuevos hogares que se generan en la ciudad cada año. Es decir, que en los 4 años, con la meta que nos pusimos, solo alcanzamos a atender el número de hogares que se forman al año, es decir, 100.000 hogares. Todavía no estamos tocando el déficit crónico y estructural que tiene la ciudad. Cuarto asunto que quiero mencionar, señora presidenta, perdona, y doctora Catalina. Yo creo que aquí ha quedado claro que estamos en presencia de un debate metodológico, que el doctor Rojas, con todo respeto, ha querido convertir en un fuerte debate político alrededor del tema de las cifras, ¿no? Aquí hemos hablado, bueno, yo también me he puesto a averiguar cómo es que se mide el cumplimiento de las metas y las cifras en materia de vivienda, y estamos en presencia de distintas maneras de medir y de distintas fuentes. Camacol, que tiene una fuente distinta a la que tiene la empresa de acueducto de alcantarillado, la Secretaría de Hábitat. Estamos hablando de 4 fuentes distintas, o el DANE, por ejemplo. Y entre ellas hay diferencias en cifras, porque tienen distintas maneras de medir esa realidad, distintas miradas de cómo hacerlo. Y claro que por supuesto eso genera, pues, ciertas inconsistencias en las cifras, que además no son significativas, pero más aún, incluso con lo que nos han presentado y con lo que yo he conocido de la depuración de cifras que ha hecho la Secretaría de Hábitat, nos encontramos que la diferencia en cifras es de 311 unidades de vivienda, que, como lo decía el doctor Carlos Vicente de Rú, representa un poco más del 1% de la cifra global, que no es un asunto significativo que dé lugar para cuestionar la política distrital y la gestión de esa política. A mí me parece absolutamente exageradas las afirmaciones que se han hecho en este debate con relación al desempeño de la Secretaría de Hábitat y de las entidades adscritas. Y quiero terminar con esto, señora presidenta. Creo que lo que tendríamos que hacer en el Consejo de la Ciudad es no solo apropiar los recursos y los instrumentos normativos necesarios, y ahora sí me voy a meter con la U, doctor Hipólito, para que no solo cumplamos estas metas, sino para que le ofrezcamos mejores resultados a la ciudad en esta materia. 2 veces este Consejo de la Ciudad ha negado un proyecto de acuerdo presentado por la Administración Distrital que permite, que facilite usar el subsidio de vivienda de interés social del distrito en lugares distintos a la ciudad capital o en procesos de retorno de población desplazada. Yo los invitaría a que ayudáramos en la dirección de ejecutar una política generosa con los más desvalidos y con los más vulnerables,
como es la población desplazada, a que le diéramos trámite y aprobáramos ese proyecto de acuerdo en el Consejo de la Ciudad. Muchas gracias, presidente.